bienvenidos al segundo episodio de Ramiro Habla. En este episodio vamos a ver cómo Charly García evitó la censura en Uruguay. Año 1974. La situación en Argentina era cada vez más complicada. La Alianza Anticomunista Argentina, conocida como la AAA, reprimía con violencia cualquier acto o cosa que no le gustara. Con ese contexto tan complicado, el 16 de diciembre la banda Sui Generis, conformada originalmente por Nito Mestre y Charly García, con la posterior integración de Rinaldo Raffanelli y Juan Rodríguez, lanzaba su nuevo disco, Pequeñas anécdotas sobre las instituciones. Las letras hacían clara referencia a la situación complicada del momento, la censura, la política, la represión, la policía y los militares. Este mismo disco, como era de esperar, también sufrió la censura. El grupo se vio obligado a cambiar la letra de varias de las canciones que escribió para que le permitieran ser publicadas. Pero volvamos un poquito atrás y veamos lo que sucedía en nuestro país. La década de los 60 y principios de los 70 estuvo marcada por el deterioro de la sociedad, que había sido impulsada por la crisis económica del año 55. El 27 de junio de 1973, el entonces presidente Juan María Bordaberry disuelve las cámaras, movimiento que fue apoyado por las Fuerzas Armadas. Ese día sería marcado como el inicio de la dictadura cívico-militar uruguaya, que se extendería hasta el 1 de marzo de 1985. Plagada de encarcelamientos, tortura, conflictos armados, persecución, censura, muerte y desaparición, sin duda alguna fue una de las épocas más oscuras del Uruguay. En agosto de 1975, un mes antes de su despedida, Sui Generis realizó un show en Montevideo, en el Cine Princess. Resulta que en el show estaba la hija de un militar, o el padre con la hija. La banda había incluido una canción que había sido censurada en Argentina, Botas Locas. Botas Locas describe mi experiencia en la conscripción, en la milicia. Yo hice cosas rarísimas para convencerlos de que estaba loco. No me costó mucho. Llegamos y nos llevan en una camioneta, nos ponen una bolsa en la cabeza, con las manos así, en un patio frío, y se escuchaban gritos, ¡guau! Y cuando me sacan el trapo, estaba con un póster de muertos, de los montoneros. Y el tipo decía, yo maté a este. Montoneros era una agrupación guerrillera de Argentina, de los años de la dictadura. Probablemente, a lo que Charly se refiere, sean miembros del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que era un grupo similar que operaba en Uruguay por la época. Entonces yo pensaba, cuando llega el manager, también con la cosa, todo mal. Incluso los instrumentos también fueron presos, todo fue preso. Nos cuenta Rinaldo Raffanelli. Fueron presos hasta los equipos, nos hicieron declarar por separado. El primero en ir fue Charly, que cuando volvió nos hizo una seña de que dijéramos que no sabíamos nada de las letras. Va Juan Rodríguez, y cuando le preguntan por la letra de los militares, dice que es baterista y que no canta. Yo hago lo mismo, digo que toco el bajo, y Nito dice que toca la flauta. Cuando estábamos lejos le preguntamos a Charly qué era lo que había hecho. El flaco le había cambiado toda la letra a la canción y les hizo creer que era un tema nacionalista. Pero el sonido era tan malo por el grabador y todo, ¿no? Que ya... Entonces yo agarré y empecé a escribir. Y le cambié la letra. Por ejemplo, decía, si ellos son la patria, yo soy extranjero. Y yo ponía, si ellos son la patria, yo me juego entero. Pero el tipo decía, yo no veo nada de malo. Y nos fuimos. Bastante heavy. De esa forma, la banda lograba evitar la censura uruguaya. Recordemos que muchos de los que vivían esa situación no salían con vida, pero ese día el ingenio de Charly lo salvó.
Antes de irme, quiero agradecer a todas esas personas que comentaron, que se suscribieron, que compartieron el video, que realmente ayuda y hacen que este video llegue a mucha más gente. Así que muchas gracias. Espero que este segundo episodio les haya gustado. Nos vemos. ¿Vos qué tenías que contestar? ¿Qué tenía que contestar? Yo soy inocente. Una vez me morfé yo en ventanas de equipo portugués en Uruguay, acá. Milico en Chile. Te torturaban queriendo saber qué. Uruguay, por ejemplo. Queriendo saber qué carajo, no sé, por cantar un tema. Te torturaban por deporte, digamos. ¿Saben hacer otra cosa? No. Digo, Yo te pregunto, ¿viste? Yo era chico, no sé. y bueno, te salvaste. Tuviste suerte entonces.